¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy su amiga Vero Arroyo y estamos en un episodio más de Intramuros Podcast. Muy pronto estará con nosotros nuestro amigo Carlos Barrios, pero por el momento, el día de hoy nos acompaña por tercera vez, nuestro queridísimo y muy apreciado amigo Rolando. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar otra vez aquí contigo y para platicar sobre los casos que has venido presentando, muy interesantes, por cierto. Estoy muy contento de estar aquí otra vez y gracias por la invitación. Vamos a darle. Perfecto, pues comenzamos. Pues fíjate, amigo Rolas, que el día de hoy yo me encuentro muy contenta. Aparte de que estés acá, hoy tenemos la fortuna de platicar de una de las personas internas en un cerezo de Puebla y que los dos tuvimos esta fortuna de platicar con ella y poder hacer un análisis como que muy completo a nivel crítico, desde tu enfoque sociológico y desde mi enfoque criminológico, y esto es la respuesta que tenemos, ¿no? O sea, el análisis que haremos el día de hoy, ¿vale? Sí. El día de hoy vamos a platicar de una mujer llamada Valentina, que al día de hoy tiene 35 años, o sea, es una niña, la verdad, o sea, no sé qué opinas, pero es una escuincla. Ella Claro. se encuentra recluida en el Cerezo de Puebla, en el de San Miguel. Y pues bueno, te voy a platicar, me gustaría que entre los dos platicáramos, y más tú que tienes todo este enfoque sociológico, crítico, que platicáramos y que tú nos platicaras como que todos estos factores dentro de su desarrollo sociológico, económico, cómo pueden afectar y cómo afectaron a Valentina durante su desarrollo para la comisión de un delito. Sí, no sé si te acuerdes, pero Valentina, como te decía, es una mujer de 30, que actualmente tiene 35 años y como lo veíamos, ella proviene de una comunidad urbana marginal y en cuanto a la educación es analfabeta. A ver, platícanos más o menos qué implicaría para ella una comunidad urbana marginal y que no tenga nada de educación. Ok, bueno. Para empezar, pues la elección del tipo del cual vamos a dialogar, o sea, tipo en el sentido de la tipología, pues es muy representativo, ¿no? Es decir, no elegimos los casos al azar, sino sujetos, personas que tengan cierto perfil social y por supuesto que están en internamiento y que entonces tienen también un perfil criminológico, ¿no? En el caso de esta chica, creció en una comunidad cerca de Tecamachalco, con una historia de vida pues muy conflictiva. Uh-huh. A lo mejor esto puede resultar muy repetitivo, pero es así porque en realidad son historias de vida de individuos que están en internamiento, que cometen delitos y cuyas circunstancias sociales, económicas, familiares son recurrentemente las mismas. Familia disfuncional, conflictos en el hogar. En el caso de Valentina, sufrió abuso sexual de su propio padre, incluyendo a la hermana de Valentina. Y estos elementos, pues por supuesto, van ocasionando desequilibrios en su cerebro, en su corazón. Y entonces, en ese sentido, pues es más fácil caer en un delito, ¿no? El cual vas a describir en un momento. Pero lo que puntualizo es que estos elementos de la sociedad, que son cargas en la historia de vida y en la historia económica y política de la nación, siempre van a dar el resultado de conflictos de interacción social, los cuales facilitan el paso a cometer un delito, ¿no? Exacto. Y esto va inscrito dentro de la criminología crítica, que es la rama que nos une como colegas y como amigos, y también como parte de la teoría crítica y sociológica en general, ¿no? Y lo vamos a ver pues en la dinámica del delito que llevó a Valentina a internamiento, ¿no? Exactamente, ¿no? Y justamente son todos estos elementos que tú estás platicando que se unen. O sea,
Digo, no quiere decir necesariamente, y tú y yo lo sabemos, que porque tengas estos elementos o porque te desarrollaste durante tu vida con estos elementos, quiere decir necesariamente que vas a cometer un delito, no, claro. Exacto. Pero, o sea, es el conjunto de como tú lo has venido manejando en las veces que hemos platicado, como que son el conjunto de desventajas en este caso, ¿no? Porque aparte, como bien dices, no solamente fue la falta de educación, la falta de cultura, sino que también, y te voy a platicar ahora, ella, platicando un poco de su núcleo familiar primario, es decir, quiénes lo integran, sus papás, hermanos, ella, etcétera, era completamente disfuncional y sumamente conflictivo. Imagínate. Agresivo para ella, ¿no? Exactamente, o sea, completamente agresivo, exacto. Lo mismo que desarrolló ella misma, ¿no? Ella es la 10ª de 12 hermanos. Digo, hoy el día de hoy escuchamos 12 y decimos que es mucho, pero tal vez en ese momento 12 era como de, pues vale, ¿no? Porque era usual, entrecomillado, sobre todo en comunidades más como marginales, más rurales, el tener mayor cantidad de hijos, ¿no? Era como que más usual. Pero dentro de su núcleo familiar, podemos encontrar el maltrato físico y verbal por parte de ambos padres. O sea, no es lo mismo que tengas tal vez el maltrato de uno de los padres, pero que el otro esté ahí, ¿no? O sea, que existan como que diferentes vertientes, ¿no? O sea, que sí exista el maltrato, pero que por parte del otro exista diferente situación o exista una relación diferente, ¿no? Pero no, aquí no hay una relación, no hay nada más que maltrato físico y verbal. Y mira, es una locura magnánima, estructural, porque no justifico a los padres, por supuesto, el maltrato a los hijos, pues es pues no está bien, ¿no? Pero los propios padres, dentro de su propia historia de vida, también tienen maltrato, ¿no? Exacto. Y entonces es más fácil que lo reproduzcan. Y se reproduce una y otra vez en una estructura social que está diseñada para lastimar la vida, el bolsillo, el corazón de las personas, ¿no? Es decir, el maltrato que ejercieron los padres sobre Valentina es común en una estructura violenta, ¿no? Claro. Y entonces comprendemos también que los padres de Valentina sufrieron su propio maltrato y entonces están reproduciendo las mismas condiciones miserables de vida y de existencia, ¿no? Exactamente, eso es un círculo vicioso y es una repetición de patrones conductuales disfuncional y desfavorable. Y salirse de eso es sumamente difícil, ¿no? O sea, necesitas apoyo terapéutico, apoyo institucional, familiar, económico y ¿quién te brinda esas oportunidades, no? Al contrario, hasta te las quitan. Exacto. No tienes apoyo institucional, gubernamental, familiar, paternal, ¿no? Fraternal. Y entonces todo eso te lo van quitando. Y repito, estas circunstancias, una por una, van estructurando la genealogía del delito. Exacto. ¿No? Y bueno, genealogía, en criminología, lo que llaman criminogénesis, vamos a reestructurar cada uno de los elementos que participaron en la comisión de un delito. Esto parece tal vez un poco difícil de entender, pero el delito se construye socialmente. El individuo es quien lo ejecuta, pero las condiciones sociales, estructurales, también están participando, incluyendo a la familia, por supuesto, pero también al Estado, ¿no? Exacto. Y a la historia económica que traemos cargando en nuestras espaldas todos los ciudadanos de este país y del mundo en general. Exacto, y digo, me voy a desviar solamente un poco haciendo como un ejemplo de lo que tú estás refiriendo, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas cuya historia de vida y su desarrollo es completamente disfuncional? Es decir, tienen características físicas que tal vez para ellos son desfavorables, no hay dinero, no hay economía, no hay educación y necesitan trabajar, necesitan dinero para mantener a sus familiares o a ellos mismos. Entonces, la propia sociedad les cierra las puertas, les niega trabajo y es no, tras no. ¿Qué hacen? Pues roban y se van a la cárcel. Y cuando están en la cárcel, salen y vuelven a delinquir
conseguir porque también tienen su carta de antecedentes no penales que les impide conseguir algún otro trabajo. Entonces es un círculo vicioso, pero, y no estoy justificando, ¿no? O sea, no porque lo cometan quiere decir que vamos a justificar al individuo, pero finalmente son orillados por la propia sociedad en la que vivimos, que los margina, o sea, a final de cuentas, ese delito no sería fortuito ni sería como un caso aislado, ¿no? Es muy interesante lo que acabas de decir, porque justo en este momento estamos viviendo una crisis económica y social derivada de un virus que vino a presentarse en un momento histórico crucial de la vida económica de las naciones. Visitando los barrios, ¿no? Bueno, al barrios, ¿no? Luego lo vemos por acá. Los barrios del sur, que es por donde yo crecí, las personas, incluso familiares, amigos que están pasando premuras económicas porque no hay empleo, Claro. el gasto sigue y el gasto familiar sigue idéntico y las condiciones laborales y económicas se han precarizado, y entonces, repitiendo el discurso que puede ser insistente, pero considero es real, de que estos elementos uno por uno van construyendo la genealogía del delito. Exacto. Si tú me presentas aquí en este mismo momento a una persona que se dedica a la albañería, es campesino, vive en una zona marginal, ya sea en un medio rural o urbano, y que está subsistiendo para día a día, trabaja, vende su fuerza de trabajo para sobrevivir. De por sí sus condiciones materiales de existencia son esas. Y a eso le agregas la presencia de un virus que está ocasionando el aislamiento, el cierre de empresas, el cierre de negocios, los restaurantes no están funcionando como venían funcionando, las empresas cierran, despiden gente. Todos estos factores van ocasionando en el corazón de las personas desequilibrio. Sin duda. Y ese es un elemento más que se suma a las desventajas y a los factores genealógicos que van produciendo la aparición de un delito. Y Exacto. después el delito aparece socialmente como una consecuencia de un individuo en aislado, cuando en realidad, insisto, se trata de toda una construcción social. Completamente de acuerdo contigo, y justamente es lo que platicamos, que esta es en criminología es parte también de la criminología crítica, ¿no? O sea, estamos hablando sobre este tema. Tiene que ver con Valentina, por supuesto. Claro. En este caso en particular, si revisamos cada uno de los elementos que ocasionaron su locura, en este caso un delito, o sea, lo llamo locura en un cierto tipo de analogía para representar hasta qué grado podemos llegar en nuestra conducta, que el Homo sapiens, ¿no? Desde el punto científico se cree muy racional, ¿no? En realidad, no sé, es un concepto que nos deja muy alejados de la realidad. Bueno, retomando a Valentina, cada uno de estos elementos va ocasionando su locura para producir un delito. Exacto. ¿Y cuál fue uno de estos elementos fundamentales? Sufría violación sexual por parte de su padre, ¿no? Y al poco tiempo, esto empezó a los 12 años de edad, y a los 14, también producto de todo este desequilibrio, casualidades del destino de la vida, conoce a un padrotito de esquina en la comunidad en la que creció, alrededor de Tecamachalco. La conquista, la embaraza, la maltrata, la aísla y la obliga a prostituirse. Exacto. Es un método recurrente de los muchachos que se dedican a captar chicas con una personalidad introvertida, inseguras, con maltrato en la casa, por supuesto. De alguna manera logran identificar en la mirada y en la personalidad de estas chicas su vulnerabilidad
Y entonces las atrapan, las conquistan, recurrentemente las aíslan, las embarazan y empiezan a maltratarlas, y es cuando las obligan a prostituirse. Esto le pasa a esta chica, se involucra con este muchacho, a quien pues lo ve incluso como una figura paternal, es increíble, pero entendible por la violación que sufría en el hogar, y se involucra en este delito, ¿no? Con la pareja sentimental y sexual que la introdujo a la prostitución. Exactamente. Aparte, aquí faltaría hacer falta un punto importante, que el papá es quien regala a Valentina a este individuo a los 14 años. O sea, la regala él, y con él empieza toda esta dinámica de prostitución, porque realmente su actividad, digamos que los empleos que ha desarrollado desde los 14 años es eso, prostitución. Pero tal vez ella lo ve como lo que estás diciendo, o sea... Es que es una cultura machista totalmente, ¿no? O sea, es decir, el padre incluso participando en esa dinámica en la que ya sabe que el tipo lo reclutó. Ajá. Y aún así. Ah, claro. Es mujer, ¿no? Exacto. No importa. No, y aparte... Que produzca dinero. Ajá, exactamente. Como que para lo que está, para lo que sirve, pues que venga, ¿no? Que nos dé dinero, que nos mantenga, que haga algo y que sirva, ¿no? Porque finalmente no hay educación, no tiene como que otra cosa más, y pues para lo que es, ¿no? Y como bien estás diciendo, con todas estas características de tantos hermanos, violencia física, violencia psicológica, con la violación sexual del papá, entonces genera esos vacíos como que internos, y aunque fue vendida con este cuate, pues al menos, como bien dijiste, o sea, su corazón está lastimado. Entonces, con este individuo al que fue vendido, como que genera hasta síndrome de Estocolmo, ¿no? De que, pues bueno, sí, me estás padroteando, estoy prostituyéndome, pero como que tenemos esta relación, ¿no? Y contigo me siento bien, porque tú me estás dando algo, en un empleo, aunque sea medio bizarro, pero me das algo, me das de comer, me pagas, aunque sea 10 pesitos, pero me pagas. Es que se normaliza la violencia. Exacto, se normaliza. Se normaliza el maltrato, se normaliza el machismo, y las víctimas de todo este proceso, casualmente, entre comillas, son mujeres, ¿no? Exacto. Es decir, toda esta estructura que desde el feminismo llaman el patriarcado, ¿no? Adquiere sentido cuando ves dinámicas de esta especie, ¿no? La reclutan, el padre la viola, el mismo padre participa en todo este proceso del reclutamiento, la dona, la cede, es decir, es un objeto. Ajá, ¿no? Exacto, se es cosifica a la mujer. Y eso se normaliza en una sociedad de esa especie. Entonces, la violencia, pues produce más violencia. Y la violencia es muy fácil que suceda, que se transforme en delito. Exacto. Y el delito, una vez más, está construido genealógicamente con base en cada uno de estos elementos que van maltratando la historia de vida de las personas, ¿no? Exacto. Y parece que es un producto individual. El desequilibrio particular de un individuo disfuncional. Cuando en realidad un montón de factores alrededor están participando, ¿no? Aparte, sin duda, ¿no? Y también es importante mencionar como lo que estás diciendo, ¿no? De que se normaliza la violencia. También es algo, o sea, yo creo que también ella ve, o sea, sí, nació con violencia. O sea, si tú naces y ves diferentes situaciones, las aprendes, o sea, de aprender, como algo natural, como algo normal y hasta incluso como algo positivo, ¿no? Entonces, si ella se desarrolló durante su vida con esas características, yo creo que ella ya lo ve, ya ahorita que está grande, y cuando la vendieron ella de decir, pues bueno, ¿no? Ha de ser normal. O sea, no me gusta mucho lo que siento emocional ni físicamente porque me están violentando, pero, o sea, siento que es normal. Entonces, lo que estás diciendo es sumamente importante. Está normalizada la violencia en la que ella vivió, y hasta cierto punto ella, si tiene hijos, que los tuvo, y toda esta dinámica, ella va a seguir con estos círculos viciosos porque es lo que ella aprendió. O sea, no tiene otras características que ella haya aprendido, ni tiene otra educación. Habría de ser importante con ella reeducarla. Eso no estoy muy de acuerdo con este concepto de la reeducación, no en el sentido estricto, sino en este sentido.
En sociología todo este proceso que estás describiendo lo llamamos construcción social de la realidad. Correcto. Es un libro de Berger y Luckman en el 68, si mal no recuerdo, en el que nos explica cómo todos los procesos históricos de la sociedad van produciendo mecanismos automáticos en nuestra mentalidad, en nuestro cerebro, hasta que esa realidad se institucionaliza. Uh-huh. Ejemplo, el machismo. Uh-huh. O sea, estos autores no abordan el machismo, pero es un ejemplo que yo pongo para representar la construcción social de la realidad. Uh-huh. Lo hemos platicado recurrentemente. Hay mecanismos automáticos en tu cerebro, reacciones que parecen instintivas cuando tú estás ejerciendo violencia en contra de tu pareja, ¿no? Y en este sistema patriarcal, en el sentido vertical, el hombre sobre la mujer. Y esos son conductas, son pulsiones, reacciones que parecen instintivas, pero en realidad están construidas socialmente. En un proceso histórico bien complejo que va institucionalizando, es decir, que va afianzando en tu cerebro uh-huh. la idea irrevocable, inamovible, de que tú tienes el poder. Exacto. De que tú como hombre tienes uh-huh. el poder en este sistema uh-huh. y entonces de manera automática tienes la capacidad de ejercer violencia consciente o inconsciente en contra de una mujer a la que consideras tu pertenencia, ¿no? Exacto. Como es el caso del señor Vicente, que es el padre de Valentina, quien también estuvo en prisión, porque finalmente la hermana menor de Valentina también fue violada, uh-huh. se atrevió a denunciar y el padre también estuvo 16 años en prisión, ¿no? Aparte no dudo que nada más uh-huh. hayan sido ellas dos, ¿no? O sea, yo me imagino que igual le violó a todas las hermanas, ¿no? Pero pues tal vez nada más se conoce, entrecomillado, a Valentina y a su hermana, ¿no? Uh-huh. O sea, pero sí me imagino que pues igual y a todas, ¿no? Conforme van creciendo. Y es que es lo que fíjate que Barrios y yo hemos platicado también en algunas ocasiones y también lo he comentado contigo, que con esta falta o con esta ignorancia más bien cultural, educativa y todas estas cuestiones, pues y lo vemos, ¿no? De que pues el hombre con este machismo también dice, bueno, es que la mujer me sirve, la mujer me hace, y que me sirva en todos los aspectos. Y si no me sirve sexualmente, pues está la hija. O sea, lo ve como algo uh-huh. normal, como si no está mi señora para servirme la comida, pues la uh-huh. hija. Y si no está mi señora para servirme sexualmente, pues está la hija. Y así, y si no está la otra, pues está la otra. Y así, porque son mis hijas, son mías y son mis cosas, ¿no? Sí, casos bien dramáticos que hemos visto en las cárceles del Estado. Uh-huh. De zonas rurales sumamente marginadas, con niveles de pobreza extremos, pauperizados, obviamente campesinos, analfabetas, historias bien recurrentes, en las que nos encontramos a individuos que realmente ni siquiera sabían que lo que estaban haciendo era un delito. Exacto. Lo mismo, naturalización de la violencia, uh-huh. construcción social de la realidad en ese mismo sentido violento, uh-huh. cuyo resultado es que el padre está violando a las hijas una por una mientras van creciendo. Exacto. Incluso la madre lo sabe uh-huh. y no hace nada por miedo, uh-huh. ¿no? Es decir, moralmente puede ser descalificado, pero materialmente no tienen ningún medio para Exacto. oponerse a esas conductas violentas de los machos uh-huh. de estas zonas, quienes ni siquiera saben que lo que están haciendo Exacto. es un delito. Es decir, es mi derecho. Exacto. Ajá, uh-huh. exacto. Como que es mi derecho y como eres mi hija y como eres mi cosa y me pertenece, yo tengo el derecho de hacer lo que quiera contigo. Y tú la obligación de callarte y atenerte a lo que yo quiero hacer, ¿no? De hecho, Valentina, si no es porque su hermana menor se atrevió a denunciar, ella tampoco se hubiera atrevido, ¿no? Y es un caso peculiar. También la opinión del padre de estas chicas, uh-huh. En las donde es evidente por cómo está construida toda la historia que él cometió estos delitos. Hay evidencias, hay denuncias, hay testimonios. Uh-huh.
y él, por algún tipo de culpa moral, lo niega. Y le echa la culpa a estas chicas que querían quedarse con sus terrenos y que le armaron todo este teatrito para perjudicarlo porque el tío se quería quedar con la casa y etcétera, ¿no? O sea, historias que justifican una conducta que bien pudo haber sido resuelta o asimilada de otra manera, ¿no? Exacto. Pero se agrega conflicto al conflicto que ya de por sí desató, ¿no? Y la cárcel no ayuda mucho en este sentido, porque pues es aislamiento, ¿no? Es perjuicio del bienestar emocional de las personas. Uh-huh. Y en ese sentido, pues difícilmente vamos a ver que una persona salga en buenas condiciones de prisión, aunque sí hay casos en que es posible este asunto, ¿no? Y justamente lo que está diciendo ahorita también de que en este caso, ¿no? De que el señor Vicente, ¿no? Uh-huh, decía que las hijas están haciendo esta situación de aceptar la relación sexual con él por cuestión de los terrenos, es tanto como decir, como lo hemos visto en otras ocasiones, que las mismas niñas, por ejemplo, hemos visto en episodios anteriores en que niñas menores de 10 años son violentadas por los padrastros y los padrastros o la misma mamá de la niña, de la víctima, dice es que ella se le ofreció. O sea, es tan tonto como decir que una niña de 8 años se le ofrece sexualmente a un señor, ¿no? O sea, ahí es donde dices... No sé si existe la manipulación de este señor, o sea, siendo consciente de que esta conducta es completamente negativa o simplemente quiere justificar este acto, que si bien sabe que está mal, pero es como, pues este es mi objeto, tal vez sí está mal, pero pues son mis hijas, me pertenecen y toda esta dinámica, ¿no? O sea, no sé, pero se me hace tan ridícula esta parte, ¿no? De creerlo de esta manera. Después sigue el proceso de internamiento, ¿no? Yo me imagino que estando en prisión, pues, llegan muchos procesos de reflexión o de concientización de todos los elementos que te llevaron a ese estado. Esto puede suceder o no, pero como sea, la cárcel debe ser sumamente impactante para el individuo que ingresa. Sin duda. No es lo mismo que nosotros entremos y que vayamos a los centros y que nos metamos en una celda y nos tomemos foto y ciérrame la celda y... Oh, ¿te acuerdas? Yo no. Hubiéramos llevado una cámara y nos hubiéramos tomado una foto. No manches. Hubiera sido posible. Bueno, sí, cosas aparte. No debe ser lo mismo. Si no es lo mismo una visita a estar a vivir. Aunque lleves 20 o 30 años de trabajar en el sistema carcelario, uno tras otro. Es horrible. A estar como interno, ¿no? Porque, o sea, además de estar en el medio carcelario, traes contigo toda la historia de vida y la historia del delito, ¿no? Exacto. Lo hayas cometido o no. De todas maneras lo tienes. Claro, tienes de la todas maneras acá. Lo tienes en tu cerebro y en tu corazón. Y eso es algo que una persona que lleva 20 años trabajando ahí no lo va a sentir nunca, ¿no? Por supuesto. Es decir, estar como interno, como persona privada de la libertad, implica muchos procesos de reflexión y de autoconocimiento, quieras o no. Y eso, si logras visualizarlo, puede estar a tu favor y en tu contra. Yo me he encontrado con individuos que son capaces de hablar abiertamente del delito que cometieron, incluso de una violación. Me acuerdo de un muchacho en Jicotepec que violó a su hija también. Y su discurso era muy diferente al del papá de Valentina. Su discurso era de conciencia y de culpa moral, ¿no? Decía que lo más importante era la persona, la hija a la que afectó. Que si él quisiera irle a pedir disculpas, primero tendría que pedirle permiso para pedirle disculpas, ¿no? Porque si, lo decía, si ella no quiere nunca más volverme a ver, yo no tengo por qué violentarla, ya la perjudiqué demasiado, ¿no?
Es decir, las palabras que usamos para manifestarnos sobre la realidad generalmente van a estar ligadas a los procesos internos que tenemos de concientización o no de lo que vivimos en la vida cotidiana. Y en el caso de este señor que te cuento, es un discurso mucho más adaptado a la realidad moral y social que vivimos cotidianamente, o el ideal de sociedad que quisiéramos, ¿no? Personas conscientes, que aceptamos nuestros errores, que nos arrepentimos, que pedimos perdón y que seguramente jamás lo volvemos a hacer, ¿no? Vivimos en una sociedad tan violenta que se ha normalizado la violencia, y en que es muy común hablar sobre desgracias, asesinatos, violaciones, pero no hablamos generalmente de amor, de arrepentimiento, de empatía, de solidaridad y de cosas sociales que nos pueden llevar a un mejor estado emocional como personas y como comunidad, ¿no? Al contrario, se normaliza la violencia y valimos madre desde ahorita y para siempre, y parece que esto nunca va a cambiar. Afortunadamente hay personas que están trabajando en generar otra lógica, y bueno, estamos participando en el debate de una nueva construcción social de la realidad, ¿no? Pero también aquí es importante ver, o sea, yo entre que estoy de acuerdo y no contigo en relación a esta reflexión que hacen los internos en la cárcel, ¿no? No, por supuesto, no son todos, ¿no? La gran mayoría no. Ándale, ese es el punto, ¿no? O sea, que muchas personas sí. A mí me encantaría que las personas que cometen los delitos de violación, sobre todo a menores de edad, homicidios o delitos más sangrientos, por llamarlo de alguna manera, que de verdad hicieran algún tipo de reflexión, ¿no? O hasta incluso los completamente más antisociales, que luego debatiremos ese término, pero... Sí, lo tenemos muy atorado, ¿no? Es correcto, tenemos un debate muy importante y luego lo platicaremos. Pero este tipo de personas también pues son las más conflictivas socialmente, ¿no? Y esas personas son las que menos tienen esta reflexión. Pero aparte o a la par de tener esta reflexión personalísima, también se necesita del cerezo, y tú lo acabas de decir, o sea, estas pláticas, por ejemplo, esto que tú me acabas de decir ahora, tal vez este tipo de pláticas se pudieran llevar a cabo dentro de los cerezos o cualquier tipo de actividad que pudiera involucrar a los internos para que tuvieran esta reflexión, o sea, para que realmente se pusieran a pensar sobre el delito que cometieron y reflexionarlo y decir, a ver, güey, o sea, violé a mis 12 hijas, bueno, a mis 12 hijas, ¿no? O sea, pero son mis hijas, no puedo violarlas, o sea, no, deja que sea delito, está mal, no está bien, es contra natura legalmente, ¿no? Entonces, a mí me encantaría realmente que el sistema penitenciario de verdad tomara más en cuenta a todos esos tipos de internos, a todos los internos, y que de verdad se hiciera algo para individualizar y ejecutar de manera efectiva los tratamientos individualizados a todos los internos, ¿no? Con independencia de que entres, porque pues es que lo hemos platicado, a mí me choca decir que es la Universidad del Crimen, pero no es la universidad, es el máster, es el doctorado del crimen, y lo platicamos algún día. Un día analizamos un interno que robó un estúpido celular de 300 pesos, estuvo 3 años en la cárcel, y ¿cómo sale el güey? O sea, tal vez estaba medio mal encaminado. Pues salió, bueno, con el doctorado y triple maestría en criminalidad. O sea, entonces quiere decir que algo está fallando, ¿no? Entonces yo creo que si empleáramos, y lo hemos platicado en múltiples ocasiones, si empleáramos correctas y adecuadas y efectivas individualizaciones dentro de los tratamientos, yo creo que sí podríamos llevar a cabo un buen desarrollo del sistema penitenciario intramuros, ¿no? Con independencia de que se tenga o no se tenga dinero. O sea, de que lo hay, ¿no? Pero bueno, no llega al ser eso, ¿no? No sé por qué. Pero, o sea, se pueden hacer cosas, ¿no? Y me gustaría que un día platicáramos y que tú nos platicaras todo este proyecto que hicieron en el CIEPA, o sea, en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, de las 4 tribus, ¿no? O sea, que luego nos platicaras de qué es lo que hacen. O sea, es como un jueguito que hacen, pero que te lleva, hasta un mismo juego te puede llegar a modificar tu conducta, a cambiar esos pensamientos negativos que tú tienes. Y vaya, no se necesita así como que muchísimo dinero para hacer todos esos cambios conductuales, ¿no? Sí, mira, actualmente estamos en un proceso de reconfiguración de todas esas dinámicas que comprendían lo delictivo desde la teoría criminológica y penitenciaria y jurídica. Uh-huh.
me parece que estamos en el inicio de un proceso de privatización de los centros penitenciarios y cuyo primer paso o uno de los primeros pasos es abandonar el sentido correctivo y de tratamiento para las personas que llegan a internamiento, desfasarlo y entrar en un nuevo proceso que con base en los derechos humanos y el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Conceptos que también en los que podemos profundizar. Con esta base argumentan lo innecesario que es reconfigurar la personalidad de los individuos delincuentes. Repito, a mí me parece que es el inicio de un proceso de privatización en el cual eventualmente vamos a ver que se quitan todos estos elementos terapéuticos y correctivos del individuo antisocial, que es el concepto que tenemos en debate, claro, para suplantarlo por un proceso de internamiento que no se meta en la personalidad de las personas ni intenten corregir nada, sino más bien que el internamiento sea productivo para no acentuar sus precariedades, ¿no? Lo cual, estarás de acuerdo, ya sería un gran avance, porque hasta el momento la estructura carcelaria, pues solamente por su propio sentido de aislamiento, ya implica disfuncionalidad para las personas, ¿no? La sociedad carcelaria es una sociedad patológica y en este sentido pues no puede producir dinámicas comunes para la vida social del ser humano, ¿no? Bueno, estamos en ese proceso y los resultados los vamos a ver en 10, en 20 años, ¿no? Ejemplo, hace 8, 9 años el director en donde me encuentro trabajando me preguntaba sobre qué pensaba del proceso de legalización de la marihuana, ¿no? Y yo le decía más o menos este mismo sentido de que estamos presenciando el inicio de un proceso que va a acabar justificando el uso legal de la marihuana, porque la marihuana es un producto económico bastante redituable, ¿no? Produce miles de millones de pesos, de dólares, y no lo van a dejar, por supuesto, en manos de actividades ilegales. Estamos presenciando un proceso de privatización y eventualmente vamos a ver que la marihuana se va a legalizar porque es un producto económico que le conviene al Estado, a los empresarios, ¿no? Me parece que lo mismo está sucediendo con las cárceles. Estamos presenciando un proceso de privatización cuyos resultados los vamos a ver en 10, 15, 20 años, ¿no? Pero qué horror, ¿no? O sea, la cárcel ha existido durante toda la vida y o sea, qué lástima que hasta dentro de 20 años podamos ver alguna modificación que sea como entrecomillado positiva para algún interno, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esta personita, ¿no? O sea, ¿qué pasa con diferentes individuos que han pasado por la cárcel? O sea, entran, salen, la misma sociedad los vuelve a orillar y vuelven a entrar. Vuelven a salir, cometen ya homicidio y ya se quedan de por vida, ¿no? O sea, la verdad es bastante triste. Insisto, mi lema siempre ha sido el entender no es justificar. Yo entiendo la conducta antisocial del individuo o la conducta delictiva del individuo, no se justifica, pero finalmente algo tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, pues el individuo regresa y pues ahí se queda ya como que de por vida, ¿no? Sí, no, bueno, y en general también ojalá tuviéramos la capacidad de cuestionar la propia existencia de la cárcel, ¿no? Exacto. Es la única respuesta institucional que tenemos hasta el momento para responder a las conductas delictivas, ¿no? Exacto. El sentido preventivo se ha dejado a un lado, el sentido del tratamiento también se está dejando Solo es el represivo y a todo lo que da. Sí, la atención a víctimas, el apoyo postpenitenciario, cosas que social y humanamente nos parecerían más adecuadas, se dejan a un lado, porque se privilegia el sentido económico y político. Exacto. Y es por eso que estamos presenciando un proceso de privatización también de las cárceles, ¿no? Decía un profesor muy querido que tuve en la maestría: vámonos a la chingada antes de que la privaticen, cabrón. Porque esto se está poniendo de la chingada y se va a poner peor. El ejemplo que poníamos hace rato del COVID. Todas las dinámicas
económicas perjudiciales que está causando, sobre todo en los estratos más bajos de la sociedad. Cuidado, ¿no? Porque si de por sí el delito está relacionado con la economía baja, y ahora con esto peor. Y los resultados los tenemos en la calle. O sea, ojalá viviéramos en Holanda, ¿no? Cuántas ganas me dan de mandarles 2,000 salvatruchas para allá a ver qué tan felices son, cabrones, ¿no? Con toda su estabilidad, económica y cultural y la ya chingada, bien formales, ¿no? ellos, ¿no? Ota madre, les voy a mandar 5,000 a que los reformen, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas cuando analizamos a uno que tenía su 666? No. No, ni idea. No, sí me acuerdo de él, fue en Atlisco y me acuerdo que el tipo muy inteligente, ¿no? Sí, y muy decía capaz. que se quería quitar esos tatuajes de acá porque lo marcaban a una historia de vida que él consideraba que ya no era la suya, ¿no? Que él ya se había convertido en otra persona y que esto lo estaba marcando todavía. Exacto. Aparte era horrible porque el güey iba a estar toda su vida en la cárcel. Apenas llevaba como un par de añitos el pobre. De 30 por homicidio, ¿no? Sí. Chavo, ¿cuántos años tendría? ¿23? 25, 20 algo. Y el vato iba a estar toda su vida, llevaba como que 2 añitos. Obviamente tenía un hijo, pero obviamente la mamá de su hijo no lo iba a ver, ni a su hijo se la mandaba a ver. Justamente era migrante y salvatrucha, ¿no? Exacto. Y aquí tenía sus 666 también. Bueno, yo era feliz analizando sus tatuajes. Bueno, ya nos desviamos un poco, pero me encantan estas desviaciones. No las sexuales que tienen estos individuos tan locochones. Fíjate que, bueno, finalmente, regresando ya a nuestro punto, que es los delitos por los cuales metieron a esta persona a la cárcel fue homicidio calificado, robo de vehículo calificado y tráfico de menores, obteniendo una sentencia de 30 años, de la cual lleva compurgando 18 años. Y te voy a explicar más o menos la dinámica, que ya más o menos como por ahí digo, ya la podemos intuir con toda esto que hemos platicado. Esta mujer, como ya lo has platicado, se dedicaba a la prostitución y su pareja andaba tomando en la comunidad por ahí con los amigos y surge una discusión entre otro tipo y la pareja de Valentina. La pareja de Valentina lo amarra y le mete bolsas de plástico a la boca y lo deja tirado en el camino. Ella como que nada más se le echaba aguas para ver que no llegara la policía y que no llegara nada. Y bueno, también la acusan también de haber vendido a un niño. Y ella dice que dio en adopción al hijo de su pareja y que el dinero que recibió fue para el pago de la cesárea que ella se realizó. O sea, medio revuelta toda esta dinámica del delito entre que vendo al hijo de la pareja, pero yo realmente quería el dinero para hacerme una cesárea, yo te echo aguas, entre que mató al amigo porque vio que su pareja le metió bolsas a la boca, lo aviento por la calle. O sea, ahí es donde te das cuenta que para efectos de la criminología es una persona completamente antisocial, para efectos psicológicos y así medio extraños es como muy psicópata esta persona. Y tiene, o sea, es como la respuesta de todo este conjunto, como tú bien siempre lo has dicho, de desventajas que ha tenido durante toda su vida, desde falta de educación, falta de economía, falta de cultura, falta de valores en la casa, falta de amor, falta de educación, los papás con violencia física, violencia verbal, abuso sexual por parte del padre, la sumisión por parte de la madre. Bueno, todo este conjunto de desventajas y otros más, pues este es el resultado. La comisión de estos delitos tan locos, o sea, no tiene que ver uno con el otro, que tiene que ver que del homicidio con el niño y bueno, y finalmente esta mujer acepta el delito. O sea, es una manera positiva de este lado, estar de este lado intramuros, que acepte el delito porque podría llegar a significar la conciencia del delito, pero no necesariamente la conciencia negativa del delito, ¿no? Ese dato es significativo, me llama poderosamente la atención. Como de manera general, las mujeres en prisión suelen aceptar el delito que cometieron. Y los hombres que están en prisión suelen negar el delito por el que están. Exacto. ¿Qué pasa con el machismo, no? No sé, bueno, sí, cuestiones culturales, ¿no? Algo que analizar también.
Pero en el caso de Valentina, bueno, en general con las mujeres en prisión, sí lo aceptan, pero generalmente se desvían también hacia la figura del hombre que las llevó a prisión. Ajá. Casi siempre está relacionado, el delito está relacionado con un hombre. En este caso, su pareja, o pudo haber sido el padre, el primo que la invitó a un secuestro. Siempre está ligado, o en su mayoría, en la mayoría de los casos, está ligado el delito que cometen las mujeres a un hombre, ¿no? Exacto. Más o menos delegan, más o menos tratan de justificar toda la dinámica delictiva. Sin embargo, aceptan el delito que cometieron, ¿no? Y en el caso de los hombres no es así. Para nada, ¿no? No, porque aparte no hay a quien delegarle, ¿no? No van a decir, es que mi mujer, pues no, ¿cómo se van a ver tan machitos diciendo, mi nena me dijo que le robara? Pues no. O sea, y toda esta conducta negativa, o sea, de la que hemos estado hablando dentro de su desarrollo de vida, pues también se ve reflejada, aparte de la comisión del delito, intramuros con los correctivos disciplinarios, o sea, con los castigos que tiene adentro, ¿no? Que le han puesto hasta hace como 6 años más o menos, 5 correctivos por riña. O sea, esto quiere decir que después de 18 años, la persona ha sido con todas estas características, hablamos de la criminogénesis o de la historia de vida, que la hicieron proclive a la comisión de este delito. Es decir, el resumen de esta mujer podría catalogarse en que es una persona completamente disfuncional en la interacción en su medio ambiente. Mira, disfuncional puede ser o no. Antisocial también puede ser o no, igual que neurosis, psicopatía. Eso puede ser o no, depende del análisis y del enfoque científico. Lo que insisto una y otra vez, que aún siendo disfuncional, aún siendo antisocial, aún siendo neurosis y psicopatía, de todas maneras, cada uno de estos conceptos y sus dinámicas son construidos socialmente. Exacto. Hay condiciones materiales de existencia que están dañando la vida de las personas y que en ese sentido es más fácil la producción, la emergencia, la genealogía de un delito. Lo has dicho una y otra vez, o sea, no es que lo justifiques, ¿no? Por supuesto que no, o sea, Valentina pudo haber tomado otra decisión, o sea, adelante con tu vida, cabrón, no, yo no te sigo a donde vas. Estás matando a un cabrón y yo no te voy a apoyar, no acepto esas circunstancias, pudo haberlo hecho, no lo hizo, ¿no? Exacto. Eso no significa que no haya condicionamientos estructurales que están participando mecánicamente en su cerebro y en su construcción social sobre la realidad y que la llevan a tener reacciones que parecen instintivas, que en realidad no lo son, pero parecen instintivas de apoyar una conducta tan estúpida como la que cometió su pareja, ¿no? Y entonces involucrarse. ¿Y cuántos años de sentencia tiene? 30. ¿No? Y aparte, hablando de la sentencia, hoy tiene 35. O sea, le faltan como por ahí de 10 añitos, saldrá por ahí de 45 más o menos. Sale a una edad perfecta. Bueno, llegó muy joven, ¿no? Llegó muy joven, ¿no? Llegó muy chamaquilla y va a salir muy joven también. O sea, ¿qué pasa entonces? ¿En qué condiciones, no? Exacto. ¿En qué condiciones? Lo que a mí me aterra, ¿no? O sea, ¿qué condiciones emocionales va a tener y qué tanto va a hacer afuera? O sea, ¿a qué se va a dedicar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué será como que de su vida, no? O sea, no sé, o sea, ¿qué le espera a ella? Pero de ella misma, independientemente de la sociedad que sabemos que va a salir y va a tener un etiquetamiento social impresionante, ¿no? O sea, no es que se justifique de, oigan, entiéndanla, vean todo lo que vivió, pobrecita. No, pero finalmente la cárcel tuvo o tendría que hacer algo con todos estos factores que la han hecho proclive a la comisión del delito, ¿no? Todo lo que hemos platicado, su historia de vida, la génesis, como dices, del delito, pero que algo tuvo que haber hecho, ¿no? Pero pues no ha hecho nada, va a salir, ¿y qué va a pasar con ella? O sea... muy difícil de calcularlo. Viene a mi mente la vez que hablaban sobre el caso de Verónica, que mató a sus 3 hijos. Y cuando veía ese capítulo pensaba mucho en la nominación moral que tenemos
sobre la conducta y el delito que cometen las personas, ¿no? Es muy fácil irse hacia el desprecio hacia el ser humano que cometió un delito y sobre todo tan salvaje de esa especie, pero no estoy muy de acuerdo en calificarlo moralmente como si ese acto que cometió me lo hubiera cometido a mí y entonces yo soy un ofendido porque soy parte de la sociedad. Uh-huh. Cuando, por otra parte, ni siquiera hago nada por Verónica, ni siquiera hago nada por el sistema carcelario y nada más me dedico a criticar a personas que cometen este delito. A lo mejor lo digo desde un sentido empático con las personas que están en internamiento, ¿no? Ya llevo 9 años visitando los centros de reinserción social, conociendo a las personas que están en internamiento, acercándome a sus corazones, a sus ideologías, a sus miradas, a sus olores, y no puedes evitar generar cierta empatía con su historia de vida y con la persona que tienes enfrente, ¿no? Claro. Y entonces, en ese sentido, no le pondría precisamente una calificativa moral de desprecio a una mujer que mató a sus 3 hijos y que está sufriendo en este momento, ¿no? Yo no lo haría. Sé que es muy difícil de entender porque sin duda es un acto atroz, pero al final de cuentas ese acto fue individual, no fue social, lo cometió con sus hijos, con el padre de los hijos, con su familia inmediata, y en cierto sentido puede ser una cuestión microsocial que no tiene que ver conmigo. Más bien las nominaciones morales que yo tengo respecto a esa conducta las debo trabajar yo, ¿no? Uh-huh. Pero no son de ella. Y en ese sentido, si me causa tanta aversión, pues bueno, más bien a ver qué hago por participar en ese sentido, ¿no? O así lo veo después de los años de estar trabajando en el sistema carcelario y de ver directamente a los ojos a todas estas personas que mataron a sus hijos, que violaron a sus hijas, que secuestraron al vecino, que machetearon a la esposa embarazada, que le dieron de balazos al compadre, etcétera, cosas que no te imaginarías en la vida común, pero existen. Claro, ¿no? Por supuesto. Realmente nos sentimos, creo, un poco alejados de todas esas dinámicas, pero la violencia está ahí a la vuelta de la esquina y hay que tener cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que pensamos. Yo estoy de acuerdo, salvo... Digo, no me quiero desviar del tema. El tema que platicamos de Verónica fue sumamente interesante. Cheques ese episodio, está buenísimo. Uh-huh. Pero sí disto un poco... Yo me acuerdo cuando tú y yo lo platicábamos desde los inicios, cuando la fuimos a ver desde el inicio hasta que salió la mujer. Y que yo al inicio también compartí contigo esta idea, ¿no? Yo soy, o sea, a mí me encanta la criminología crítica, es mi enfoque. Y como criminóloga crítica, pues también tengo este enfoque de comprender a la persona, analizar todos los factores que ha tenido durante su vida para llegar hacia la comisión del delito, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, ya después platicándolo con mayor profundidad y pues a sabiendas de que no fue un delito para mí, no fue un delito aislado, no fue un delito fortuito, no fue que, es que no tengo dinero, como vamos a ver algunas otras personas, ojalá vengas para platicar de Beatriz, que también mató a sus hijos, no fue como es que los maté porque no tenía cosas que hacer y nadie me cuidaba y todo, estaba sola en el mundo. No, esa mujer tenía el apoyo de la mamá, de las hermanas, del marido, pues quién sabe dónde estaba, ¿no? Pero toda esta dinámica de matar a sus hijos lo planeó durante 1 año y ella intencionalmente no consumió el veneno para ratas, solamente consumió, me parece que cloroformo, y ella ya venía durante 1 año atrás consumiendo de ese tipo de sustancias. Entonces, es de manera súper excepcional. Para mí esta mujer no merece esa compasión que hemos tenido o hemos venido trabajando con otros internos, ¿no? Y que tal vez con esta mujer que hoy estamos analizando, Valentina, tal vez sí lo merecería, ¿no? Insisto, sin justificar la conducta que ha desarrollado, que es sumamente disfuncional y delictiva, o sea, y en contra de otra persona, ¿no? Otras personas. Pero, pues en ese caso de Verónica, disto un poco en este sentido, ¿no? O sea, también me tocó verla, analizarla y ver cómo lloraba, ver cómo se destrozaba y ver todo, pero finalmente el resultado y lo que platicamos 1000 veces en ese episodio, ¿no? Que no se lo pierdan, que está buenísimo, pero es el resultado de un conjunto de conductas de una niña berrinchudita, ¿no? De que hoy no quiero esto, ya me aturdió, ya es como una libreta, ya no me gusta mi libreta, pues la tiro. Tengo a mis hijos, ya no los quiero, pues los mato. O sea, analizando, digo, desde un contexto completo, o sea, hay que analizar y hay que
ver ese episodio completo para que cada quien tenga un propio juicio, pero a grandes rasgos simplemente fue eso, ¿no? No me gusta, me deshago de lo que sea. Sin embargo, o contrario sentido, hay muchos individuos, y creo que la mayoría de los individuos sí son fortuitos, sí son aislados, sí se analizan desde la perspectiva crítica en este sentido, ¿no? De que han sido orillados o tuvieron o se desarrollaron o vivieron a través o bajo esa lupa de todas estas desventajas que tuvieron, de no educación, no valor, no amor, pura violencia, que pues, si naces con pura violencia, si vives con pura violencia y tienes pura violencia, pues ejerces violencia. Y no es que te guste o no, estás acostumbrado a esa violencia, ¿no? Entonces... Sí, lo que pasa es que hay como realidades diversas. ¿A qué me refiero? Lo institucional y lo carcelario están íntimamente ligados a lo jurídico y a lo criminológico. Uh-huh. Y en esa línea, tú como trabajador del sistema carcelario, también estás obligado a analizar las conductas delictivas y a los individuos que las cometen desde un enfoque institucional y jurídico, ¿no? Si a mí me dieran la oportunidad, bueno, lo hago por otros medios, no dentro del sistema carcelario, pero analizar desde la teoría crítica este tipo de conductas siempre me van a llevar a la construcción social de la realidad, a la genealogía del delito, claro. Y en ese sentido a poner la mirada en los elementos de la estructura social que están produciendo la disfuncionalidad y el rencor en el corazón de las personas, ¿no? Y no al revés. Es decir, que existe una sociedad armónica, económicamente estable, como Holanda, que hace rato platicábamos, y que permite la estabilidad de las personas, ¿no? Y que ya no tienen cárceles, ajá, ¿no? Hasta que les mande los 5,000 salvatruchas que ya les prometí. Es decir, las condiciones estructurales siempre van a estar participando y cuando en la comisión de delitos. Y cuando estas condiciones estructurales son de esta especie, pues no hay otra forma más que criticar cómo están conformadas las reglas del juego, ¿no? O sea, son enfoques sumamente distintos. Si yo veo a Verónica desde el enfoque institucional, uh-huh, y jurídico, pues indudablemente que se trata de una persona moralmente repudiable, ¿no? Pero si se emplean otras herramientas, digamos, más humanas, pues acabarás comprendiendo o cuando menos ignorando y no poniéndote en contra de una mujer que cometió un acto de esta especie, ¿no? Caso muy diferente al de Valentina, ¿no? Ya nos hemos estado desviando hacia estos enfoques un tanto más de género, de feminismo, uh-huh, pero creo que de todas maneras tanto Valentina como Verónica están digamos en el mismo canasto de la discriminación, de la disfuncionalidad, del machismo, de las condiciones estructurales que están ocasionando su locura y por lo tanto también su delito. Y en ese sentido no son diferentes, ¿no? Yo sigo distando con tu comentario. Es correcto. Sáquenlo, Barrios regresa. ¿Qué te parece si hacemos un episodio en donde analicemos de manera muy breve la conducta de Valentina y de Verónica y vemos estas características, ¿no? O sea, yo también, tú sabes que yo analizo todos los internos de manera crítica, o sea, con tu mismo enfoque más humano, más empático con el corazón de las personas, de los mismos internos, ¿no? Y claro, y analizando toda la historia de vida de los internos y conociendo un poquito más, ¿no? Ese desarrollo machista y en general con todas esas conductas y con todas ese conjunto de... Acumulación de desventajas. Acumulación de desventajas que han tenido, ¿no? Pero Verónica en particular siento que de verdad es una de mis pocas excepciones que he tenido. O sea, tú sabes que yo siempre he sido súper empática con todos, pero me parece que ella es una excepción importante y me parecería interesante y para nuestro público sería sumamente importante que tal vez hiciéramos como que esta diferencia, que tal vez le dedicáramos un episodio en particular a repetir rápidamente qué hizo cada una de las dos y ver qué sí y qué no, sin justificar la conducta. O sea, la conducta delictiva jamás se justifica. Esa ya está castigada por un juez.
que la juzgó de manera muy tonta, pero pues bueno, la juzgó finalmente, ¿no? Pero sí tal vez platicarla desde estos enfoques, ¿no? Críticos, sociológicos, criminológicos, porque yo sigo distando sobre Verónica, ¿no? Y ha sido un conflicto interno muy personal, porque yo siempre había estado, en palabras muy cotidianas, siempre había estado a favor de ella, ¿no? De pobrecita, o sea, de tratar de entenderla, ¿no? Yo he tenido muchos conflictos con muchas personas que dicen, no, ¿cómo puedes entender este tipo de comportamientos? Mató a sus hijos. Y yo, sí, güey, pero entiende toda esta parte que trae atrás. Pero ya al saber y al tener el conocimiento pleno de que lo planeó durante un año, no fue fortuito, o sea, no fue aislado, no fue ocasional, tuvo el conocimiento, o sea, al saber toda esa premeditación que tuvo ella, para mí ya le quita un poquito ese sentido empático. Para mí ya... Decía mi profesor el que cité hace rato, me dirigió la tesis. Decía Simons. Saludos. Discutámoslo así, decía, ¿y qué más? Ajá. ¿Y qué más? Saludos igual. Es decir, que aunque así fuera, de todas maneras habría que cuestionar los elementos con los que hasta el momento hemos comprendido lo delictivo y lo criminológico. Uh-huh. Y eso nos lleva una vez más al concepto antisocial, ¿no? Uh-huh. Que bueno, ya le vamos a dedicar en algún momento un punto específico, sí, para dilucidarlo de una vez. Pero bueno, vaya, en suma, el punto es que hacemos bien al poner en tela de juicio todos estos elementos que hasta el momento parecen naturales e irrevocables. Uh-huh. Ejemplo, como lo decía hace rato, la propia existencia de la cárcel, ¿no? Uh-huh, claro. Es la única respuesta que tenemos hasta el momento. Y las otras respuestas que se pueden plantear apenas están empezando a producir, como la justicia restaurativa, ¿no? Apenas conocí a unos jueces indígenas que están produciendo nuevas formas de solucionar los conflictos uh-huh. Humanos y los delitos cometidos, ¿no? Incluso replantear el concepto delito para adaptarlo a las condiciones reales de nuestra nación y de nuestra historia, ¿no? Lo cual incluiría a individuos de esta especie, uh-huh. pero por supuesto ese es el debate en el que nos encontramos. Claro. Y puede parecer muy fastidioso, pero bueno, a mí y a ti también te encanta, ¿no? Y vamos a discutir estos puntos y en lo que podamos contribuir para resquebrajar todas las ideas que tenemos ya preconcebidas innatas en nuestro entendimiento, destruirlas y crear nuevo conocimiento. Exactamente, ¿no? Y tratar de también generar esta empatía con la gente que nos está viendo, de que un individuo, o sea, la cárcel no nada más es, y como bien lo comentabas, no nada más es derecho penal, no nada más es la imposición de una sentencia por una persona por un juez que ni siquiera conoce a la persona que está viendo, ¿no? O sea, hay algo mucho más grande atrás de una persona que ha cometido un delito. Entonces, y eso es lo interesante y lo importante principalmente de analizar, independientemente de la naturaleza del delito, que uh-huh. si bien es importante y claro que es sumamente reflexivo y es importante para conocer a la persona, ¿no? ¿A qué grado llega una persona? Pero uh-huh. lo principal es saber qué está atrás de la comisión de ese uh-huh. delito. Sí, esa es mi perspectiva, justamente. La locura sí existe. Exacto. Pero lo que nos estamos preguntando es cómo se construyó esa locura. Exacto. Y aparte, algo que en uno de los episodios que platicaba con mi prima Odette, que tampoco se lo pierdan, hablamos de psicología criminal, ella de manera muy acertada me decía, una conducta cualquiera que sea, ¿no? Que matas, violas, lo que quieras. Me dice, no es inhumana, no es inhumano, es humano. Porque es la naturaleza humana que te hace desarrollar conductas buenas o malas o lo que sea, pero es la naturaleza humana. Y me gusta, y es la verdad. Ya lo vamos a dejar para después, pero no es antisocial. Vamos a platicar. Mira, fíjate que yo creo que estoy un poquito de acuerdo también contigo, porque todos estos temas de la clasificación de bla, 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 ha sido como que no tanto lombrosiano, sino más bien ¿cómo se llama el cuate Rodríguez Manzanerano, que me acuerdo, espero que me esté viendo,
Pero me acuerdo cuando yo empecé a estudiar la carrera de criminología, para mí era así como que mi super Dios, ¿no? Ya cuando me puse con un interno de frente, cogí el libro y dije, ok, a la basura, bye. O sea, ¿por qué? Porque para poder analizar cualquier tipo de situación, para poder analizar qué significa el robar, qué significa matar, qué significa violar, necesitamos tener a la persona enfrente que lo hizo, analizar a una persona de carne y hueso y saber lo que hizo, no nada más coger 17 libros y decir, sí, yo creo que existe un endoglosico. Entonces, creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, hay muchas teorías que solamente son copiadas y pegadas, principalmente de este autor, ¿no? Entonces, también estoy en completo desacuerdo y me encantaría que también tuviéramos otro episodio para criticar sus teorías. No criticarlas, pero más bien para, como dijiste, desquebrajarlas y decir, no es esto, más bien es esto, con fundamentos, ¿no? Generar con experiencia. Desde acá. Exacto, generar conocimiento desde las entrevistas y la práctica. O sea, conocer a un individuo. Aquí lo tengo en mi cara que acaba de cometer este delito. No nada más, yo creo que este güey puede ser bla. ¿Me explico? Pero bueno, ya tenemos en nuestra agenda como miles y millones de temas que podemos platicar y súper ampliar. Oye, antes de que terminemos, que ya nos desviamos y me encantó nuestros desvíos, ¿te gustaría comentar algo a manera como de resumen? ¿Del caso o en general? Pues mira, en general. Bueno. Bueno, mira, yo mañana, exacto. Ok, en general dices, bueno, entonces en particular. No en particular, a mí me vale este caso. Bueno, las dos cosas al mismo tiempo. Sí, por favor. El caso de Valentina es emblemático en el sentido de que representa a las 10,000 Valentinas que hay en esta nación, ¿no? Sin duda. La manera en la que fue reclutada por el padrote de esquina, ¿no? Cinturita, como les llaman aquí en Tenancingo, es muy recurrente. Una chica introvertida, insegura, con maltrato familiar, sexual por parte del padre, que la hacen la víctima ideal. Exacto, ¿no? Sumamente vulnerable lo que decíamos. Y ser víctima también se construye socialmente. Entonces, claro. Valentina es las 10,000 Valentinas, en el sentido literal. ¿Cuántas Valentinas puede haber en el país como nombre y como características de personalidad que se están reproduciendo una y otra vez en esta nación, como el resultado de una estructura social, en este caso patriarcal, desde el enfoque de género y feminista, que están produciendo víctimas al por mayor, ¿no? Eso habría que cuestionárselo y replantearlo como sociedad, o cuando menos exponerlo públicamente como denuncia de las condiciones miserables de existencia. Exacto. Que están dañando al corazón y a la conducta de las personas que acaban cometiendo un delito, ¿no? Exacto. Este resumen es tanto individual para el caso particular de ella, y para el caso generalizable de la estructura social en la que venimos, ¿no? Si producimos nuevo conocimiento y estamos en este debate constante sin cansarnos, porque pues muchos dirán, no, ¿para qué haces eso? ¿Para qué escribes un artículo, un libro? ¿Para qué produces este tipo de medios, ¿no? Bueno, habemos personas que estamos cuestionándonos constantemente ¿por qué es que tenemos esta realidad delictiva en el país y cómo podemos contribuir para solucionarla, ¿no? Exacto. Tal vez sea muy escaso el alcance que podamos tener, pero cuando menos no nos cansamos de intentarlo. Exacto. Y eso pues me agrada mucho de este espacio que has producido y de los debates que estás generando, y por lo tanto pues estoy muy contento de estar aquí una vez más, y bueno, vamos a procurar estar en constante debate a continuación. Me parece excelente. Tenemos muchísimos temas que podríamos debatir y también estar de acuerdo con esos, pero yo creo que ya saqué mi agenda, ya voy a empezar a anotar todos nuestros temas, que tenemos como millones. Y pues al contrario, ¿no? Muchísimas gracias por estar acá, por compartir todo este conocimiento que tú tienes. Siempre he dicho que eres un cerebro con patas. Es real, amigos, literal. Entonces, qué bueno que nos compartas muchísimo y parte de ese conocimiento que tú tienes, experiencia, conocimiento en general, profesional, personal, entre otros, ¿no? Pues no me resta más que decirles a ustedes que si tienen algún comentario, por favor nos los hagan saber. Si quieren que platiquemos algún tema en particular,
Y pues nada, suscríbanse por favor, déjenos todos sus comentarios, compartan, like y pues campanita para recibir notificaciones de nuevos videos que vienen muchísimos muy buenos. Aquí estaba la cámara, yo estoy viendo para allá desde hace rato. Ok, bueno. Pues gracias, Rolis, te agradezco millones que hayas estado Un acá. gusto. Contento de estar aquí y de volver a estar. Perfecto. Vientos. Pues muchas gracias. Nos vemos, amigos. Nos vemos Bye. en el siguiente video.